Pensé que me tocaba después, pero en buena hora. Voy a ser sintético. Ya se dijo mucho y en primer término quiero hacer alguna referencia sobre el trabajo en comisión que tuvimos ayer, escuchando al ministro López, en el cual se le consultó si estas dos leyes estaban enmarcadas. Yo les consulté particularmente si estaban enmarcadas en el contexto internacional y nacional que están generando la macroeconomía, que tiene en crisis al país. Y lo negó que estas leyes estén enmarcadas en los acuerdos del nuevo consenso fiscal o pacto fiscal. Y realmente me llamó mucho la atención, porque yo creo que resulta al menos ingenuo pensar que estas dos leyes que estamos analizando aquí no están en el marco del rumbo político-económico que ha generado el gobierno nacional de Mauricio Macri y que ha convocado e invitado a muchas provincias, entre ellas en particular Córdoba, a seguir ese rumbo. Un rumbo que desde que asumió Mauricio Macri generó una deuda pública creciente, al menos a fin del año pasado, de 302.800 millones de dólares, a fines del 17. Y al cierre de 334.000 millones de dólares, que representa el 59% del PBI. Ese marco de un programa político de endeudamiento, sin duda, se plantea como los recursos necesarios para poder financiar el déficit fiscal. Y a esto es lo que yo quiero ir, porque me parece que se hace un esfuerzo para descontextualizar el análisis de estas leyes. Ya se dijo mucho en particular de las leyes. El contexto político, la composición y los factores de la macroeconomía nos indican claramente que estas leyes se enmarcan en la exigencia del gobierno nacional de bajar el déficit fiscal. Mauricio Macri se lo ha pedido particularmente a las provincias que bajen el déficit fiscal. Bajar el déficit fiscal, la pregunta es ¿por dónde se empieza a bajar el déficit fiscal? Porque sin duda están planteando la baja del déficit fiscal quitando los subsidios. ¿Se acuerda, señor presidente, cuando tanto hablaron de los subsidios que generaba Cristina, las tarifas? ¿Se acuerda de los puntos que los mismos que hoy yo los escucho criticar estos son los mismos que también hicieron campaña criticándonos a nosotros por el 82%? Y sin embargo, votaron las 10.333. Los que votaron las 10.333 y que ahora levantan el fallo, ¿cómo se llamaba? El fallo Pinino. El fallo Pinino, y también no mencionaron el fallo Bocio, del Superior Tribunal de Justicia, siendo que el fallo Pinino tampoco está firme, cosa que me parece bastante irresponsable generar un dispositivo legal en función de un fallo que no está firme. Digo esto porque claramente estamos frente a un programa económico que ha generado un círculo vicioso. Ese círculo vicioso que se genera a partir de querer bajar el déficit fiscal
para poder volver a tomar deuda, y en realidad la deuda es para financiar el déficit fiscal, y argumentan que al déficit fiscal lo van a bajar bajando los subsidios, subiendo las tarifas, en un proceso de sinceramiento de tarifas, tanto que hablaron de las tarifas. Fíjese, presidente, desde que asumió Mauricio Macri, las tarifas del agua subió el 392% en el acumulado anual, la luz 512%, el gas 313%. Entonces, realmente resulta al menos inocente pensar que tocar ahora el convenio colectivo de trabajo de EPEC no tiene que ver con bajar el gasto público. Resulta inocente pensar que ahora quitar la responsabilidad o la carga patronal para sustentar el 82% móvil, porque la 10.333 sabemos que es el 82% del bolsillo, que es el 73% finalmente. Entonces, yo creo que realmente el error que está cometiendo desde el punto de vista político el gobierno del gobernador Schiaretti es que, a pesar de comprender el círculo vicioso, porque lo comprende perfectamente, yo creo que es uno de los que más lo comprende, nos plantea a los argentinos que no cogobierna. Yo quiero ver qué va a pasar con el proyecto nacional, si realmente ese proyecto nacional sale la baja del IVA o sale el congelamiento. Yo creo que garantizar la gobernabilidad, señor presidente, no tiene que ver solamente con la acción del Estado pensando en que hay algún descerebrado que intente generar una suerte de conspiración a la democracia. No, garantizar la gobernabilidad debería ser garantizar un salario digno a todos los trabajadores, garantizar los puestos de trabajo, porque ayer lo escuchaba el ministro con este plan, porque esto recién empieza sin duda, y este plan complejo supuestamente, tiene que ver con 6 acciones puntuales de transporte, de generación, de distribución, de regulación, de los aportes patronales y de retiros voluntarios. Digo esto porque sostener un plan de retiros voluntarios, sin lugar a duda, también va a generar una retracción en la economía. O sea, se trata de buscar generar un menor déficit fiscal retrayendo el bolsillo de los trabajadores, y resulta que la rueda lógica de la economía de cualquier gobierno, al menos un gobierno popular, un gobierno al cual honestamente nosotros lo suscribimos y hemos creído en esa lógica, es sostener el bolsillo y el plato de todos los argentinos. Por eso llama la atención de que por ahí pretendan de que el pueblo argentino pueda creer que van a poder bajar el déficit fiscal. No lo van a poder bajar al déficit fiscal así. El déficit fiscal no se baja así. Están retrayendo los recursos de los argentinos para bajar la inflación. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué pasó con la pauta que habían planteado a todos los argentinos que iba a ser del 8 al 12% para justamente armar el presupuesto nacional, y que yo se los planteé a muchos de ustedes que no era real, que estábamos armando un presupuesto en función a factores que no eran reales, que no iban a concurrir? Y que sin embargo se planteó que era costumbre de esta legislatura sostener los parámetros de la pauta inflacionaria del gobierno nacional. No es posible que
se piense que el gasto público está en la empresa de EPEC, o por lo menos en los trabajadores, señor presidente, porque las proyecciones de la economía, salvo que crean que los privilegiados trabajadores de EPEC son los que pueden generar una corrida del dólar. A la corrida del dólar lo generaron muchos que especularon con las LEVAC. Y les aseguro que las compras de LEVAC, entre ellos el Bancor, son los que de alguna manera alimentaron un sistema de bicicleta financiera que generó una inflación y que la llevó a un dólar, un tipo de cambio del 25%, y que tuvieron que sacar reservas y reservas del Banco Central para llegar a un techo, y que ni siquiera los principales beneficiados del programa de Mauricio Macri sueltan la soja para que ingrese dólar. Entonces, digo, nosotros no podemos analizar, yo lo he dicho en muchas ocasiones, analizar estos proyectos de ley como algo aislado, focalizando en que la responsabilidad está en los privilegios de algunos trabajadores, focalizando en que el problema está en cómo se componía la boleta de EPEC para que salga con menor costo, entonces la gente piense que se está bajando la tarifa. Entonces, ¿cómo analizamos estos proyectos de ley? Los analizamos en ese contexto político, económico, en donde nosotros, como no suscribimos con este programa financiero de endeudamiento y endeudamiento y endeudamiento para bancar el déficit fiscal, un déficit fiscal que no lo van a poder bajar, un tipo de dólar que solamente le sirve a algunos sectores exportadores, muy minúsculos, pero muy potentes, otro nuevo beneficio a las patronales que no tengan que seguir sosteniendo las cargas de un 82% móvil cuando hicieron campaña de que qué jodida que era Cristina, porque no quería pagar el 82% móvil y tenía un régimen de movilidad jubilatoria. Hicieron campaña con eso, hicieron campaña que no iba a haber ajuste, hicieron campaña que el problema no era la inflación en Argentina, decía Mauricio Macri, esto no es un problema, la inflación lo resolvemos muy rápido, decía. Entonces por ahí a mí me llama la atención algunos legisladores. Ya le avisé al legislador Nicolás, que está muy entretenido allá, que le iba a atender un pedacito de mi discurso, porque Nicolás es como que por ahí le gusta ser parte del gobierno nacional en las buenas. Y él va y dice, está todo bien, y vamos, y él va feliz, va contento. Y en las malas es un genio. En las malas el tipo se pone el derecho a los trabajadores, las conquistas de los trabajadores, y zarlanga, como si no fuera parte del gobierno nacional, que es el que está planteando el ajuste general. Eso es genial. Realmente, la última, yo realmente, mejor no me voy a meter en situaciones internas, pero sí creo que es importante que todos podamos, porque seguramente ya me la van a devolver y van a decir, ustedes perdieron la elección y a ustedes los castigó la gente. Hay una memoria muy reciente, porque de nosotros dice que nos robamos todo, pero sin embargo recuperamos Aerolíneas Argentinas, pagamos al Fondo Monetario Internacional, le pagamos a los jubilados, aumentamos 6 millones de puestos de trabajo. Y ustedes que no roban, supuestamente no roban nada, son los que están generando un caos en la economía argentina, están queriendo privatizar empresas. Ahora son unos genios. ¿Ustedes creen que el pueblo argentino no se da cuenta de estas cosas? El pueblo argentino se da cuenta de estas cosas. Legislador, con toda prudencia le voy a pedir que volvamos al tema en cuestión, a la ley. No lo tome a mal, lo hago realmente para tratar de mantener el espíritu de la sesión. Estoy absolutamente adentro de la ley. Estoy absolutamente discutiendo y hablando de cuáles son los factores
de la macroeconomía, de las decisiones políticas que descienden del gobierno nacional y que el gobierno provincial las está acatando. Ahora, señor presidente, cuando ustedes marcan contradicciones en la oposición, no se van... Esto es política. Yo sé que estamos cansados. Yo sé que estamos cansados y ya lo vamos a escuchar con atención también al legislador Gutiérrez cerrando el debate. Pero permítame dar el contexto porque estos son los argumentos del bloque nuestro para no acompañar estas leyes porque no son aisladas. Señor presidente, usted lo sabe mejor que yo. No son aisladas de la economía porque si no, lo hubieran planteado hace un montón de tiempo. Todos estos privilegios de estos trabajadores, ustedes lo conocen hace mucho tiempo a esto. Entonces esto no es nuevo, esto tiene que ver, ¿sí? Porque yo creo que no es que se durmieron y lo advirtieron ahora que podía haber privilegios en EPEC, como planteamos, hay otros privilegios en otros sectores públicos, privados, en la distribución de la riqueza de los argentinos. El ministro López no lo sabía, o por lo menos no lo quiso decir. Entonces, no me diga que me estoy corriendo del contexto porque estas son las razones reales por las cuales se está tomando esta decisión en esta Cámara. Y lo digo con mucho respeto, presidente, no estoy ni chicaneando a nadie, ni estoy dando argumentos que por sobre todas las cosas van a decantar en algo grave. Lo dijo el legislador Gutiérrez en la sesión pasada. Y lo dijo Mauricio Macri, por favor no dañen el presupuesto. El presupuesto está dañado, porque está sobre pautas macroeconómicas que no se pueden cumplir. La pauta inflacionaria no se cumple, quieren una paritaria de los trabajadores por debajo de la pauta inflacionaria cuando realmente se fue al 22%. Hay una pérdida mínima del salario de bolsillo de los trabajadores del 10%, una inflación fenomenal, todos los medios de comunicación lo plantean, hasta los medios que más aportaron a la consolidación del gobierno de Mauricio Macri están preocupados por esta situación de las tarifas. Entonces, digo, para concluir, vuelvo a repetir, estamos frente a un círculo vicioso, esto no va a dar solución al déficit fiscal, de ninguna manera, se van a perjudicar derechos de los trabajadores y no vamos a salir de esto, se van a gastar la plata que se le pidió al Fondo Monetario Internacional y la economía no se va a lograr estabilizar y yo creo que el contador Juan Schiaretti es uno de los que más sabe que esto va a suceder, porque lo vivieron, las generaciones anteriores a la mía lo vivió y lo vivió con mucha más conciencia política que lo que podríamos haberlo vivido nosotros. Entonces, por estas razones es que quiero anunciar el voto negativo de nuestro bloque y pedirle, señor presidente, a todo el Pleno, a través de usted, que los votos sean nominales, de modo tal que si no funciona el nuevo sistema podamos realmente saber cuál es la expresión individual de cada uno de los legisladores frente a esta decisión. Muchas gracias, señor presidente.